Buenos días a todos. Joaquín, muchas gracias, sobre todo por atreverte a dejarme tema libre. Yo hoy, como sabía que venía Juan Carlos, iba a hablar desde un punto de vista institucional, yo no vengo a hablar como Airbus, aunque a lo mejor hablo de Airbus, pero no vengo a hablar de Airbus. Vengo a hablar un poco del sector, ¿no? En mi otro gorro, que es el de presidente de la Plataforma de Tecnología Aeroespacial Española, y me gustaría daros una visión un poco más taxonómica de cómo está el sector. Se ha hablado ahora de retos, oportunidades muy específicos en una tecnología muy concreta. Me gustaría dar una visión de cómo está el sector a nivel global y sobre todo ver que estamos ahora mismo en un punto de inflexión, ¿no? Y me gustaría focalizar un poco para que entendáis un poco cuál es la problemática que tiene el sector, sobre todo luego cómo está el sector en España, que yo creo que es importante que visualicemos un poquito cómo es la taxonomía del sector español, y hablar un poquito de tendencias, un poquito al final, que eran un poco los objetivos también que se planteaban, ¿no? Yo el año pasado no pude estar, lo siento mucho, tuve un comité que tuve que estar en Toulouse, forzosamente he podido estar y para mí es un placer que me invites. Para mí, yo tengo mucho cariño a CATEC, me has dicho que no habla del CTA, no hablaré del CTA, pero tengo mucho cariño a CATEC. Y nada, y simplemente pues eso, agradecer también a todos los que estáis viniendo, estáis de alguna forma participando en esta sesión. Pues simplemente me gustaría empezar un poco a hablar de la importancia que tiene el sector. Creo que ya Juan Carlos nos ha expresado de alguna forma lo importante que es el sector, pero me gustaría enfatizar alguna cosa. El sector es catalizador realmente del progreso que tenemos en un país y eso es importante. Tiene un impacto importante en la economía global, no solo en la española, sino en la europea. Desde la Comisión Europea se está viendo que el sector tiene una importancia en el 17% de la economía global europea. Hemos pasado prácticamente del 14% hace 2 años a un 17% en el año pasado. Es decir, que estamos ahí viendo que el sector cada vez tiene más importancia en la economía global, en la economía europea y en la economía española, y es importante, evidente, que lo pongamos en valor, como estaba diciendo anteriormente Miguel, ¿no? Tiene un efecto transversal claramente en un montón de sectores estratégicos. Por otro lado, las cifras actualizadas del impacto que tiene el sector en la economía mundial, estamos hablando de 574.000 millones. Es una cifra impresionante. No se invierte tanto en espacio. Eso es la economía que genera el espacio. Y aquí quiero dar un mensaje. Muchas veces, cuando hablamos del sector espacial, estamos solo pensando en hardware espacial, estamos pensando en estaciones de tierra, pero donde realmente se está generando esa economía espacial, esa economía global, es fundamentalmente en aplicaciones terrestres. Y ahí es donde España también tiene que invertir. Afortunadamente tenemos una dirección dentro de la Agencia Espacial Española que se va a dedicar a eso. Pero tampoco veo mucho apetito de empresas que quieran entrar a hacer actividades de downstream en el sector. Y yo creo que es muy importante que nos focalicemos en eso y que también se apoye a todo ese tipo de startups, o empresas o emprendedores que quieran participar en captar parte de esa economía espacial que, como veremos, luego va a crecer y se espera que prácticamente en una decena de años estemos alcanzando los 2.000-3.000 trillones. Bueno, aquí las cifras son absolutamente enormes, ¿no? Y bueno, es importante también que cualquier inversión que tengamos pues tiene un retorno, ¿no? Y si no, no invertimos en eso. Y me gustaría centrarme un poquito en ese retorno que tiene el espacio en la sociedad, en la economía y bueno, en la tecnología sobre todo, ¿no? Como he dicho antes, el espacio es transversal a sectores estratégicos y proporciona esas tecnologías que yo creo que son importantísimas y que son claves para sectores. Hemos estado hablando de agricultura, hemos estado hablando de seguridad, de defensa, de pesca. Yo creo que ahí tenemos en la parte de transporte, sobre todo, donde se está generando muchísima economía alrededor, ¿no? Por otro lado, juega un papel clave, como pongo aquí, en los temas de
de sostenibilidad, en los temas ahora mismo los satélites meteorológicos, los satélites Copérnicus, tienen un impacto importantísimo en analizar y en entender cuál es el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, por supuesto que está ocurriendo, ha ocurrido toda la vida, y los modelos que se están generando a partir de la información geoespacial nos permiten tener esa visibilidad. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque nos van a permitir a futuro pues tener, de alguna forma, proteger más el medio ambiente y también el tema de seguridad. Lo hemos visto en la última crisis ambiental que hemos tenido, la poca reactividad que hemos tenido, independientemente de que se tiene mucha información, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir lo que ha ocurrido mejorando las tecnologías y cómo se usan estas tecnologías? Vuelvo a lo mismo. Hace muchos estamos aquí y estamos haciendo infraestructura espacial, pero hay muy pocos que están desarrollando precisamente tecnologías que nos permitan realmente dar unas respuestas ágiles, más rápidas ante cambios climáticos, ante crisis y emergencias climáticas. Entonces, yo creo que es una oportunidad y simplemente lo expongo aquí para que, de alguna forma, desde el sector pensemos que podemos evolucionar lo que estamos haciendo y podemos ir a ese tipo de soluciones que nos pueden permitir mejorar la sociedad, por supuesto. También es importante que el espacio se utilice. Hemos hablado del cuarto dominio del espacio, el quinto dominio. Yo hablaré incluso de algún dominio más, porque yo estoy convencido que cada vez más la tecnología es un dominio más. Lo estamos viendo con el informe Draghi y realmente es importantísimo. Pero el espacio nos permite proyectar a los países desde el punto de vista de relaciones internacionales, política exterior, proyección de fuerza. Entonces es importante y ha pasado a un plano superior. En los últimos 5 años se han creado mandos espaciales prácticamente en todas las fuerzas aéreas y todos los ejércitos del aire alrededor del mundo. Se está invirtiendo en defensa a unos ritmos que nunca los habíamos visto. En Estados Unidos, simplemente la constelación, la SDA, la Space Development Agency, está desarrollando una constelación fundamentalmente de inteligencia con muchísimos, o sea, es una constelación híbrida, multiórbita también, con muchísimos satélites y con unas prestaciones tremendas para proteger precisamente el país, para proteger la economía y están invirtiendo unos ritmos también veloces, ¿no? Por otro lado, muy importante, antes se ha hablado de la escasa participación que tenemos de personal, porque a veces estudia menos gente STEM y demás, o sea, tecnologías ciencias, ingenierías y demás. El espacio genera vocaciones y esa es una parte importante y sí que tenemos la obligación. Una empresa como Airbus, que tiene muchos medios, evidentemente nosotros estamos en los colegios, pero estamos en preescolar, estamos influyendo en todo el proceso para que cuando lleguen a bachillerato pues ya tengan elegido que quieren estudiar carreras técnicas, ingenierías especialmente, pero también otro tipo de ciencias que nos van a permitir desarrollar ese mundo. Yo creo que es importantísimo las inversiones que hemos hecho, por ejemplo, en tener astronautas en España. Lo podemos decir, oye, eso se detrae de la actividad industrial que tenemos nosotros aquí, pero sin embargo está capacitando y genera una proyección muy positiva a los niños y las niñas que pueden ver un role model, una persona de referencia para decir, oye, yo quiero ser como esta chica o como este chico que han hecho, cómo han llegado hasta aquí y yo creo que es muy positivo, ¿no? Y por último genera empleo de valor añadido. Los que estuvimos, algunos de nosotros que nos hemos visto las caras el lunes en la presentación del informe de TEDAE, pues ahí se explicaron los números, están disponibles en la web. Yo voy a utilizar algunos de los números aquí en la presentación hoy, pero creo que es importante que nos fijemos en eso. El sector espacio es el sector de mayor productividad de España, ¿vale? Y eso es importantísimo. También es el sector mejor pagado de España, según los datos de TEDAE y según los datos de PricewaterhouseCoopers, aunque no están auditados. Habría que auditar los datos, pero bueno, los datos no están auditados, son datos de TEDAE, los que hemos compartido entre todos nosotros y tenemos que hacer referencia a ello. Pero quería poner un poquito una cuestión en el aire y me gustaría hablar un poquito de si el negocio espacial está en auge o no. Por un lado sí que estamos viendo que cada vez es más barato lanzar cosas al espacio y el abaratamiento ha tenido un impacto muy positivo en que muchas empresas ya no tienen esa barrera tan importante que es el dinero que cuesta lanzar unos cuantos kilos al espacio y han permitido que se desarrollen nuevas tecnologías, que se capaciten y eso desde luego que es positivo. Por otro lado, cada vez vemos una comercialización mayor del espacio. Siempre ha habido participaciones públicas privadas. Hispasat fue fundamental para nuclear de alguna forma el sector espacial en España.
con ISDESAT hemos tenido grandes desarrollos que han sido capacitadores para nuestra industria. Estamos hablando del PAZ, estamos hablando del Ingenio, estamos hablando del PAZ 2, que esperemos contratarlo recientemente, el SpainSat, que se va a lanzar a finales de enero. Yo creo que eso son satélites que nos han puesto a un nivel de capacitación que nos permiten competir a nivel mundial. Y yo creo que eso, desde luego, es positivo, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo que en este sector donde cada vez pues hay más empresas que están ofreciendo servicios, que están comercializando productos como es, por ejemplo, Starlink o OneWeb, estamos viendo que hay muchísimo interés y luego también el hecho de que se ha convertido en un dominio ya no estratégico, sino un dominio fundamental para la seguridad e incluso el combate en el espacio, ¿no? Entonces, con lo cual, como os he dicho antes, empieza a tener una relevancia muy importante, por lo cual empiezan a aparecer nuevos agentes en el sector, empieza a haber capital que antes no había. Y también pues aparecen nuevos modelos de negocio que cambian el paradigma actual y nos hacen repensar. Entonces, lo que sí que estamos viviendo, que se está viendo que todo eso nos va a llevar a un crecimiento, pero me gustaría que entendierais la percepción que tienen los mercados de todas esas cosas que estamos poniendo, de todas las jornadas en las que vamos, donde estamos vendiendo el espacio y demás. Esto es como lo percibe el mercado. Aquí estamos viendo los fondos de capital riesgo, cuál es el apetito que tienen hacia las nuevas empresas de nueva tecnología, startups y ese tipo de empresas. Con lo cual estamos viendo que ha habido un crecimiento importante desde antes del COVID. Durante el COVID hubo un movimiento, 2021 ha sido el auge donde las empresas de los fondos de capital riesgo han estado invirtiendo y ahora lo que estamos viendo es que están decayendo. Y esto, además, si lo vemos en el gráfico que os pongo ahí a la derecha, es cómo están interpretando en el mercado de valores. Y ahí estoy comparando tres acciones muy concretas. El indicador de nuevo espacio, el Standard & Poor's, y estoy poniendo también cómo se comporta la acción de SpaceX. Entonces, pues ahí vemos una serie de conclusiones. Primero estamos viendo que el apetito, de alguna forma, de los inversores privados, ya no estamos hablando de fondos de capital riesgo, estamos hablando de personas como nosotros que leemos en el periódico, vemos una tecnología, esto es chulo, voy a invertir aquí, y te gastas 500, 1.000 euros, 5.000, o si tienes mucho dinero más, te gastas ahí, inviertes, y bueno, pues la percepción, lo que está pasando es que el indicador del nuevo espacio está decayendo. Los inversores... No sé si hemos vivido una burbuja, estamos pasando por el efecto burbuja como tuvimos hace unos años con los drones, que ahora mismo pues se están consolidando y quedan simplemente los que tienen tecnología, los que tienen un producto, los que tienen un modelo de negocio y el resto pues desaparecen, ¿no? Pues eso es lo que está pasando también aquí. Y vemos que el Standard & Poor's lo ha mantenido más o menos, tiene un crecimiento muy pequeñito, y mirad la acción de SpaceX. Y ahí es donde vemos que hay una anomalía. Hay una anomalía, y lo estuvimos hablando algunos de nosotros ayer, esta mañana al desayuno con los que me he encontrado, y realmente tenemos ahora mismo una situación en el mercado que está condicionando el espacio porque hay muchísima expectación, hay poco interés de invertir en este sector, independientemente de que nos hinchemos a hacer jornadas e hitos por toda España y por toda Europa, o el mundo en este caso. Esa es una situación real. Yo lo quiero poner encima de la mesa. O sea, es una situación analítica que tenemos que afrontar, ¿vale? Pero ¿y cómo están las empresas tradicionales del espacio? Pues aquí están, no os tengo que decir nada, titulares. Airbus con unas pérdidas grandes, Thales igual, reducciones de personal, L3 Harris también con reducciones de personal, UHB con reducciones de personal por los resultados financieros. El sector está pasando por un periodo dramático, donde no hay inversión, o la inversión es muy baja, y aquí se me ha ido, yo creo que no me querían oírme. Juan Carlos se me ha escapado, me lo dijo que se iba, o sea que no hay inversión, o la inversión es claramente insuficiente, no hay programas finalistas claros. Europa está invirtiendo una millonada, pero invierte pues en un montón de proyectos sin tener
de alguna forma, una concentración de tecnologías que nos posicionen en liderazgo. He hablado antes de la tecnología y siendo el presidente de la plataforma tecnológica, quiero abogar por eso. La tecnología es importantísima. Es importantísimo innovar, pero es más importante realmente concentrar esa innovación en tecnologías que realmente sean de utilidad para Europa, y ahora mismo tenemos un problema en Europa enorme, Tenemos un gap tecnológico grandísimo con respecto a China, con respecto a Rusia y con respecto a Estados Unidos, y simplemente lo tenemos que ver en el número de patentes que se generan. No os he puesto el gráfico porque si no me tiro aquí horas a hablar, pero tenemos un problema. China ha adelantado ya a Estados Unidos en la mayor parte de los sectores estratégicos, incluyendo espacio, en patentes. Ha adelantado a Estados Unidos ya. Es que eso, prácticamente en todos los sectores, o sea, yo creo que es bastante relevante. Entonces, yo me planteo, y os pongo esto, de realmente si estamos ante un cambio de paradigma en el sector espacial. Y yo creo que sí. Quiero deciros, por un lado, y aquí os pongo una serie de esto es cosecha propia, o sea, que quiero decir que esto es mi opinión personal, entender que podéis cuestionarlo, y además me gustaría que hubiera debate. No va a haber tiempo porque no me deja Joaquín, pero me gustaría que hubiera un poco de debate. Estamos ante una nueva carrera espacial, pero con ese gap tecnológico importantísimo. Estamos muy separados tecnológicamente porque nos hemos concentrado, los europeos, en el Copérnicus, todo está muy bien, 7 céntimos por europeo día, que es lo que gastamos en el programa Copérnicus, es una inversión importante, 7 céntimos es una inversión importante. Y sin embargo, hemos dejado atrás determinadas capacidades de defensa que nos han dejado súper expuestos simplemente con la guerra de Ucrania, que ha sido un despertar para Europa. Nosotros, claro, estamos en el mundo de la tecnología, pero no estamos en el mundo más operacional. Es que han inhabilitado un montón de satélites, han atacado satélites europeos y han atacado satélites americanos. Están inhibiendo el uso del GPS en determinadas zonas, con lo cual los satélites están pasando y no saben dónde apuntan. Para eso, bueno, tenemos nosotros algoritmos que hemos embarcado en vuelo y demás, que utilizan posicionamientos para poder asegurar, y como claro, la velocidad es bastante estable, eso se conoce, pues podemos calcular con precisión la localización. Lo importante de un satélite de observación a la Tierra es que sepa dónde está apuntando, porque si no, sobre todo no para hacer una foto de Copérnico, sino para identificar objetivos militares, ¿no? Entonces, ahí vemos que estamos muy lejos. Hay una nueva generación de lanzadores. Simplemente Starship ha roto ya todos los esquemas. De hecho, Airbus está trabajando, iba a decir que no voy a hablar de Airbus, pero voy a hablar de Airbus. Starship está trabajando en estaciones orbitales ya, que solo pueden ser lanzadas en el Starship. O sea, simplemente eso. Solo el vehículo va a pesar 100 toneladas, 110 toneladas, tiene una capacidad en torno a 112, una cosa así. O sea, imaginaros, van a ser estaciones orbitales que se van a lanzar y que van a sustituir probablemente, pero desde un punto de vista comercial. Nosotros hemos creado una joint venture con una startup, y estamos desarrollando precisamente esas estaciones orbitales que sustituirán a la ISS en el futuro. Y eso es un modelo de negocio, donde los países dicen, yo quiero poner astronautas, y entonces los sube ahí, oye, pues estar ahí en el astronauta te va a costar tanto a la semana, o lo que sea, y entonces nosotros les llevaremos, nos subiremos, y ese es un negocio completamente nuevo y disruptivo que es necesario. 100.000 millones nos ha costado el ISS. Una estación orbital no va a costar eso. Podemos tener muchas estaciones orbitales juntas de esas características. No traigo ninguna foto, bueno, si hay una por ahí, pero bueno. Ya hablaremos de eso porque queremos hacer un evento precisamente porque hay trabajo para todo el mundo si nos metemos en eso, y sobre todo estaciones de tierra, muchos servicios que se pueden dar, no solo pensar en el hardware del aire, que es lo que solemos pensar siempre. Por otro lado está la geopolítica. La situación que tenemos ahora mismo en el mundo, la situación que tenemos ahora en Europa es dramática. Os he comentado de la guerra de Ucrania, estamos expuestos pues a una crisis sin precedente. No queremos verlo, mirar, es que estamos al borde de una potencial guerra a nivel mundial. Y eso tenemos que ponerlo en cuestión, porque eso puede ser completamente desestabilizador para el sector aeroespacial entero, el aeronáutico y el espacio. A lo mejor lo que interesa es invertir mucho más en temas de defensa, ¿no? Yo creo que
que realmente tenemos que pensar un poco el impacto que tiene, porque ha impactado realmente ahora mismo a las industrias espaciales, a los gobiernos, a las instituciones, porque están cambiando, de hecho, de no tener ninguna estrategia espacial a rápidamente definir una estrategia, incluido el ejército del aire y el espacio, por ejemplo, aquí en España. Las megaconstelaciones han cambiado también el paradigma, ha transformado el sector de telecomunicaciones, es decir, lo ha destrozado. Vendíamos 21 satélites a nivel global en el mundo geoestacionarios y ahora el mercado es de unos 6 prácticamente GovSatcom, o sea, satélites militares, y eso es... Ha habido una disrupción completa. Ahora el Starship, y nosotros vamos detrás, pero vamos muy lentos, porque Europa tarda mucho en tomar decisiones, y ese es un problema que tenemos, y tenemos que ser mucho más ágiles. Está la solución, no sé cómo se llama, Earth Observation Government, bueno, no sé cómo lo llaman, que básicamente lo que quieren hacer es una copia del Starship a nivel europeo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que ir a eso, pero seguimos teniendo muchos proyectos, pero no tenemos concentración de actividades en tecnologías claves que nos pueden permitir desarrollar alternativas a las soluciones americanas. Luego tenemos el espacio como el dominio espacial, que ha cambiado un poco la forma de verlo, como se está diciendo, y ahora ya no es un dominio estratégico, es un dominio operativo de combate. Y es un dominio operativo donde la vigilancia espacial, donde temas de ciberseguridad cada vez son más importantes, la protección de activos espaciales, la defensa contra ataques que los ha habido, cinéticos o no, pero ha habido un montón de ataques ahora. También estamos en un momento donde vamos a volver a la Luna, y vamos a volver a la Luna para colonizar, y vamos a utilizar la Luna para hacer misiones extraplanetarias. Ahora mismo hay un interés muy fuerte en dominar, en acceder a los recursos lunares, que empiezan a ser importantes, y bueno, se ha descubierto que hay agua, con lo cual facilita mucho esa colonización que estamos hablando. Entonces, incluso en Milán, que ha estado recientemente la agencia y nosotros hemos estado representados por bastante gente, la verdad, se están vendiendo ya soluciones habitacionales en la Luna. O sea, hay empresas de real estate que ya te están vendiendo... O sea, dentro de 50 años te puedes comprar un piso, bueno, un piso, lo que sea. O sea, que realmente el negocio está cambiando notablemente, ¿no? Se ha comentado antes, las llamadas de teléfono de satélite a móvil. Eso va a ser una disrupción brutal, otra disrupción más todavía a las empresas tradicionales de telecomunicaciones. ¿Cómo lo van a absorber? Y realmente la tecnología está ahí. La tecnología está ahí y en breve se empezarán a dar servicios de satélite a celular. Entonces, eso es una situación importante. También vemos un auge de potencias medias, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, que están incrementando la inversión en temas espaciales, que quieren tener su propia soberanía espacial también, y eso está, claro, esto está limitando, porque al final, si todos los países hacemos autoconsumo de las tecnologías que desarrollamos, no vendemos nada. Y realmente mantener determinadas capacidades tecnológicas en un sector de estas características, con los sueldos encima que dicen los de TEDAE, pues realmente cuesta dinero, sinceramente. Entonces yo creo que es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y luego, pues eso, el incremento del gobierno del espacio, etcétera. Yo no sé cómo voy de tiempo, voy mal, ¿no? Pues ahora os hablo del sector español. Mira. Que como estás ahí más de lado... Bueno, pues estas cifras son actualizadas del lunes pasado, que es cuando se han presentado las cifras, ¿vale? El sector espacial en España son 1.200 millones, ha supuesto un 12,6% de incremento con respecto a los datos del 2022, yo creo que es importante. El año anterior estuvimos en torno al 7%, lo vemos que cada vez crecemos más, facturamos más el sector, independientemente, que ahora veremos un poco cómo está el tema de los presupuestos a nivel nacional. Yo creo que es importante que nos reflejemos ahí. En cuanto a empleos directos, estamos hablando de 6.850 empleos directos, cifra a lo mejor que cuestionamos un poco desde la PAE, desde como la gorra que tengo en el Consejo de Espacio de la PAE, pero independientemente, 6.850, que el factor que están utilizando de empleos indirectos e inducidos, estamos hablando de más de 22.000 empleos directamente relacionados con materia de espacio. Somos claramente el sector que más invertimos en I+D+I.
Estamos hablando que estamos invirtiendo en torno al 15,5% de facturación. Puede cambiar de empresa a empresa, porque hay empresas que tienen más de dedicación a la innovación, otros a lo mejor tenemos más producción en serie, pero 15,5% de inversión. Eso nos hace, según los datos estos de TEDAE y según los datos, nos hace que realmente seamos de las empresas, o sea, el sector que más invierte en España, y invertimos 15 veces más que el resto del sector industrial junto. El sector espacial, o sea, es realmente intensivo en innovación, que yo creo que es importante. Y luego, por otro lado, la exportación. 74% de lo que hacemos lo estamos exportando, con lo cual eso es perfecto, ¿no? Estamos hablando de 887 millones. Simplemente por daros algunos datos más y caracterizar un poquito cómo es nuestro sector, pues es un sector dinámico, estratégico, que está constituido por más de 30 empresas, hay muchísimas empresas, están apareciendo empresas cada vez más. Solo en la PAE tenemos 137 asociados, pero ahí tenemos centros tecnológicos, universidades, empresas, startups, solo para que os indicaros un poco el número de entidades que estamos metidas en el espacio, ¿no? La industria está ocupando el 5º puesto a nivel europeo. Sí que es lo que sí que podemos decir, prácticamente estamos en todo el segmento de la cadena de valor del sector, desde de alguna forma fabricación de lanzadores, fabricación de equipos, fabricación de satélites completos, estructuras, hacemos segmentos terrenos y terrestres donde tenemos grandes empresas aquí como Indra y GMV que se dedican a ello, y además tenemos empresas que dan tímidamente servicios, y digo tímidamente servicios porque realmente el potencial de crecimiento que hay en este sector es brutal, y ahí es donde a lo mejor también tenemos que concentrar los esfuerzos, porque si nos dedicamos, esto es como la pecera, si nos dedicamos todos a fabricar hardware espacial, al final no vamos a poder subsistir. Esto, tienes una pecera, empiezas a echar peces, aunque eches más comida y tal, al final se mueren, ¿no? Y eso es lo que está pasando un poco en el sector. El sector europeo ahora mismo ha llegado a un punto donde está muy diversificado, somos muchos, cada vez hemos crecido muchos de nosotros en la cadena de valor, con lo cual no hay espacio para todo, no hay dinero para todo, no hay inversiones suficientes, y el sector ahora mismo está en una situación problemática. En España también. Luego también es importante que tenemos que decir que es un segmento muy competitivo, como veremos también los datos que arroja ese estudio de TEDAE y de PricewaterhouseCoopers, y realmente altamente cualificado. Yo simplemente por daros un dato, en Airbus, en la parte de espacio, estamos hablando de un 74% son titulados superiores. 74%. Es decir, que estamos hablando de unas cifras donde el empleo es bastante cualificado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de estructura de crecimiento, no voy a dar todos los datos. Algunos de estos datos, los que estamos en la Junta Gestora de Espacio de TEDAE, los conocemos bien, pero simplemente por daros algunos datos, ¿no? Por un lado, me gustaría centrar una cosa. El crecimiento del empleo es inferior a la media europea, pero sin embargo, de alguna forma, o sea, es superior a la media europea, pero por otro lado, el empleo que genera la industria espacial en España ha crecido de forma moderada, como os pongo ahí, una media del 4,2%, y el crecimiento del empleo ha sido inferior, está en torno al 3%. ¿Eso qué significa? Que con menos gente generamos más economía. Eso significa que somos más productivos. Incluso el sector español tiene más productividad por empleado que los sectores espaciales de otros países europeos, de media, Yo creo que eso es importante. Hay un incremento de productividad. Ese incremento de productividad, según lo ha medido PricewaterhouseCoopers, está diciendo que es en torno a 143.000 euros por empleado. Esa es la productividad que estamos sacando, y eso es un 88% más que la media industrial de España. Entonces, es una cifra interesantemente alta. Quiero decir que son puestos, como os he dicho, que generan valor. Esa es la explicación del valor que está generando ese aspecto. ¿Y cómo estamos constituidos? Pues prácticamente un 34%
de los empleos que hay en España está constituido por grandes empresas. Ahí es donde estamos, los Airbus, los Thales, Telespacho, este tipo de empresas. Por otro lado, las midcaps representan un 36% y ahí donde tenemos empresas como Sener, como GMV, donde están ahí posicionadas. Por otro lado, en grupos aeroespaciales que tienen unidades de defensa, como es el caso de Indra. Bueno, ahora ya Indra no sé, porque claro, me lo habéis cambiado el panorama, tengo que cambiar la presentación. No, Deimos estaba, pero lo he borrado, digo, a ver si me dices que... Lo he borrado. Ahí tenemos ese tipo de empresas. Luego tenemos grupos no aeroespaciales, donde tenemos Capgemini, Altran, Alter y todo este tipo de empresas, donde se dedican, son mucho más multisector. Tenemos un 7% de pymes, no hay muchas pymes, y tenemos un porcentaje muy pequeñito todavía de startups, ¿vale? Y ahí estamos, pues está Telio, Open Cosmos, AWS, hay muchas empresas de este tipo, ¿vale? Y aquí me voy a meter un poquito con las instituciones, porque lo tengo que hacer, Juan Carlos, es mi rol. Y bueno, me gustaría decir un poquito, ¿no? ¿Cuál es el panorama institucional español? ¿No? Porque si no me meto no me quedaría a gusto. Entonces me gustaría decir un par de cosas. Por un lado, el Ministerio de Defensa español tiene bajo presupuesto y muchísima ambición, ¿vale? Que eso es muy loable. Y gracias también al Ministerio de Defensa tenemos grandes programas capacitadores, como os estaba hablando antes. Entonces, sí que es importante que ahora mismo están definiendo una estrategia que está basado en digamos, tecnología espacial muy avanzada, porque quieren muy altas prestaciones, ¿vale? Y por otro lado, sí que quieren complementar esos grandes, digamos, capacidades satelitales de muy altas prestaciones con constelaciones de satélites, pues que tengan más bajas prestaciones, que les permita tener mucha más, de alguna forma, resiliencia, como lo dicen ahora, y que les permitan, pues eso, que si hay algún fallo, pues puedan tener alternativas, ¿no? Al final, el objetivo que pretenden es que quieren tener autonomía, no solo en todas las capacidades básicas satelitales de vigilancia, defensa y demás, sino de lanzamiento incluso. Yo creo que da una oportunidad para que empresas de lanzadores se constituyan y tengan una evolución aquí, y tenemos ejemplos como PLD, que ve Aníbal por ahí, y Orbes, por supuesto, que tenéis que trabajar juntos también, os lo digo. Porque hay poco dinero. Aquí lo que hacemos es, hay poco dinero, o nos juntamos o nos morimos. Literalmente, ese es un mensaje que os quiero dar, invertir, o sea, meteros en downstream y luego, por otro lado, juntaros, porque si no, no se sobrevive. Luego, por otro lado, los presupuestos generales del Estado, pues venimos diciendo, no se aprueban. Tenemos los del 23 a 24 y probablemente en el 24 pasen al mismo lo del 23. O sea que si no hay un acuerdo a corto plazo, me da que no, a lo mejor, Juan Carlos, esos presupuestos se van a seguir extendiendo, y eso es muy negativo para la industria, muy negativo para nosotros, muy negativo para el país. No estoy hablando de política, estoy hablando realmente del impacto que tiene no tener esas financiaciones, no tener ese soporte que es vital y estratégico para el desarrollo del sector, ¿vale? Y te miro a ti, para la agencia también. Por otro lado, CETI sigue a cargo del Horizonte Europa, incluido espacio, o sea que hay una serie de anomalías todavía en el sistema que se tienen que mejorar. Por otro lado, la Agencia Espacial Española, en el Plan Tecnológico Espacial, se ha centrado mucho en el nuevo espacio. Lo que es bueno, no es bueno para Airbus, pero sí que es bueno para el sector, que ha ampliado un poco las miras y desde luego ha asignado proyectos muy ambiciosos, como es la constelación atlántica y demás. Y el tema es que al final sigue teniendo un presupuesto moderado. Y evidentemente, también uno de los mensajes y una de las cosas que estamos trabajando desde la PAE, que probablemente Andrés nos presentará en algún momento, es realmente cuál sería el nivel de inversión que tiene que tener España para que estemos al mismo nivel que el resto de los países europeos, con respecto a nuestro PIB, no diciendo que nos gastemos lo mismo, sino con respecto a nuestro PIB. Ese ejercicio lo estamos haciendo desde la PAE y es interesante que se analice, ¿no? Luego el PTE ha sido un éxito. La industria necesita el PTE, antes nos has dado explicación de cómo se va a proyectar ese PTE a futuro. Es importante que el PERTE sí tenga una continuidad, que no se quede aquí, que los niveles de inversión se mantengan, no solo los dedicados a la Agencia Espacial Europea, sino al desarrollo de tecnologías básicas, de capacidades, de soluciones fundamentalmente finalistas, que nos permitan desarrollar capacidades e integrar toda la industria y vertebrarla de una forma sostenible. Y por otro lado, pues han salido ahora mismo, creo que ayer han salido ya los ARTES y otras líneas de financiación que yo creo que nos van a ayudar muchísimo
desde luego, en seguir evolucionando la tecnología. Simplemente para daros una visión y ya aprovechar y meterme un poquito con la agencia y con las instituciones. ¿Cómo estamos de presupuesto en España? Bueno, pues nos quejamos, lloramos, pero nos están respondiendo. Nos están respondiendo con un crecimiento de presupuestos y ahí vemos esa estructura, claro, ¿dónde están los dineros? Fundamentalmente en la ESA, en la Unión Europea, tenemos una parte en NUMEDSAT, tenemos la parte civil nacional y la parte de defensa nacional. Y por otro lado, en el otro gráfico, pues estamos viendo cómo ha sido la contribución española a la ESA. Y independientemente que haya seguido subiendo, también tenemos que decir que somos el 6º país y hemos perdido ya nuestra posición de 5º país que más invertía. El problema es que estamos muy por debajo del 4º o del 5º. Bueno, del 5º ahora mismo estamos al lado. Estamos así. Pero sí hay que rectificarlo. Yo sé que estás haciendo todo el esfuerzo. Te estás haciendo todo el esfuerzo y lo agradecemos, desde luego, pero simplemente quería ponerlo en valor para que veamos dónde estamos a nivel presupuestario y dónde estamos en las distintas partidas, ¿no? Lecciones aprendidas. Penúltima slide, ¿dónde está? Ahora estás aquí. Sí, es que me he despistado por eso, pues se me ha ido el tiempo. Bueno, yo creo que es importante, simplemente por daros unas pinceladas de cómo hemos llegado aquí, lecciones aprendidas, que siempre es bueno capturar. Yo creo que el éxito que tenemos del sector, porque aquí sí que llora un poquito, pero yo creo que hay que poner en valor el éxito que hemos tenido como sector, dónde estamos ahora, facturando 1.200 millones, de dónde venimos. Prácticamente hacíamos, como decíamos, forjados para las antenas de telecomunicaciones espaciales allí en los 40. Creo que es importante eso, que tenemos un alineamiento de todos los actores nacionales alrededor de un plan definido. Es lo que nos está prometiendo ahora Juan Carlos. Tener ese plan es fundamental, Juan Carlos, y desde luego nuestro soporte lo vas a tener. Por otro lado, el espacio es inabarcable. No podemos hacer todos de todo. Y además, lo que podemos hacer tenemos que concentrarlo y tiene que ir con un crecimiento ordenado y orientado a las fortalezas, bueno, evidentemente a las necesidades que tenemos como país y a las fortalezas que tenemos como país, porque tenemos grandes empresas aquí, todos aquí presentes, ¿no? Tenemos, y se ha comentado antes, creo que ha sido Miguel el que ha comentado, que tenemos que involucrar a la comunidad científico y académica en todo este proceso. Nosotros no somos nada, además como plataforma sectorial tenemos universidades, tenemos centros tecnológicos. Es fundamental meterles porque también son los que nos ayudan a capacitar a todas las personas que vamos a tener trabajando en el sector. Por otro lado, sigo diciendo, el I+D es fundamental. Os he dicho que la tecnología va a ser el dominio, el 6º dominio a futuro, porque tenemos que tener liderazgo tecnológico en Europa, en España. El I+D es fundamental, pero realmente lo que capacita a la industria son proyectos finalistas y es importante tener proyectos como la Constelación Atlántica, es un proyecto finalista. Tenemos que tener ese tipo de proyectos ambiciosos y sobre todo es muy importante que la carrera espacial está al alcance de muy pocos y si no vamos con alguien estamos mal. La cooperación internacional es fundamental y lo hemos visto, porque no estaríamos aquí donde estamos si no hubiéramos tenido a la Agencia Espacial, no hubiéramos tenido a CDTI de turno, ahora a la agencia apoyándonos en todo este desarrollo en proyectos, no solo con la agencia, sino proyectos bilaterales con la NASA, con la JAXA y con un montón de organizaciones con las que muchos de nosotros trabajamos, ¿no? Por otro lado, es importante establecer una dotación presupuestaria anual desacoplada de los ciclos políticos. Eso es fundamental, porque hemos visto años, yo no los he vivido en espacio, los he vivido en la aeronáutica, pero hemos vivido años muy malitos aquí en el espacio. Algunos de vosotros que tenéis más años en espacio, no más años que yo, pero más años que en espacio, lo habréis visto, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que es importante que el segmento terreno es lo que nos ha capacitado a España para crecer. Y es que muchas veces nos perdemos en hardware espacial cuando hay muchas soluciones por desarrollar y mucho dinero que captar de ese trillón de millones que se está hablando, o sea, trillón de dólares que hablan los analistas financieros, ¿no? Evidentemente, las participaciones público-privadas en España han sido un éxito, Hispasat, Isdesat, etcétera. Son fundamentales para el sector y ahí a lo mejor hay que hacer un esfuerzo grande también a futuro para desarrollar capacidades como Starlab, por ejemplo, y luego asociarse con socios fiables es fundamentalmente para tener transferencias de tecnología, ¿no? Tampoco estaríamos aquí si otros grupos no nos hubieran transferido de alguna forma tecnología.
Para terminar, súper rápido, no puedo ir, ya. Bueno, súper rápido, simplemente. Me deja, joder, pero gracias a Indra que me deja 5 minutos más. Bueno, cuarta revolución industrial, importantísimo, está afectando nanotecnología, fabricación 3D, todas esas tecnologías, inteligencia artificial, que hemos tenido una mesa muy interesante hablando de esos temas, todo eso realmente está cambiando el sector y está cambiando cómo vamos a afrontar las misiones a futuro. El crecimiento de la economía espacial es importantísimo porque va a afianzar determinadas tecnologías, va a desarrollar nuevas capacidades. Los avances de la tecnología en la cadena de valor es fundamental, el cómo las inversiones se van a canalizar y materializar ahí. Mayor atención a la sostenibilidad, que hemos estado hablando, la sostenibilidad es importantísima, también en las operaciones espaciales, también tenemos que ser muy conscientes de que no podemos mandar ahí satélites, CubeSats que no podemos retornar a la atmósfera y que están 20, 30 años inoperativos ahí. Empieza a ser un problema la congestión espacial y tenemos que tener en cuenta, pero también el cómo lanzamos, qué tipos de combustibles utilizamos en los lanzadores y demás, es importantísimo, ¿no? El turismo espacial, estaciones orbitales, todo ese tema de habitabilidad en el espacio y proyección de misiones espaciales va a ser importantísimo. La ciberseguridad y la militarización del espacio es un área donde va a haber un desarrollo tecnológico brutal y luego, sobre todo, lo que vamos a ver más a futuro es estas colaboraciones público-privadas, como es el caso del IRIS-2, porque de otra forma nadie podría, o Galileo, nadie podría financiar esas infraestructuras. Así que muchas gracias, disculpar por el retraso y simplemente espero que os haya dado una visión, que os haya generado más preguntas que respuestas probablemente. Y aquí estoy, no para preguntar, me podéis pillar luego por ahí, si no estáis de acuerdo. Juan Carlos, porque te he mencionado muchas veces. A Indra también le dejo preguntar si quiere. Esta. Esa sí. No, esa justamente. Entonces, tú sabes, Luis, que a mí me encanta que me tenéis que saber que Luis y yo somos del mismo barrio, ¿vale? Sí, sí. Hemos sido los mismos barrios. Pero vamos, dos comentarios, si también se le da. Empezamos con muchísimo cariño. A ver, el tema del PT. Nuestro objetivo como agencia es el crecimiento del sector de su conjunto. Entonces, creemos que un elemento, un método de crecimiento, el más importante, de crecimiento, no digo de crecimiento, es el que se llama no boost, el Next Space, que además es un término de Airbus. Entonces, ese es el motivo que hemos orientado el PT a ese tema. Y desde luego, reconociendo los méritos de Airbus y de Thales, sin los cuales no podemos estar en programas, digamos, de mucha atención. El SAT, Ingenio, PAC. Pero también teniendo en cuenta que tenemos que asegurarnos que una empresa como CAL del sector nacional español tiene que estar alineada con las estrategias y la filosofía de la agencia. Estoy de acuerdo. Desgraciadamente es una, digamos, coordinación con el Plus. Y ha habido en el pasado reciente algún tipo de, yo diría, de malfunción. Entonces, de cara a fútbol tenemos que estar orientados al crecimiento del sector. Y desde luego, pues, la filosofía, la estrategia del bus debe estar necesariamente alineada con la de la primero. Lo segundo, también, digamos, me parece fantástico que hables del CEDETI y de los temas privados. La evolución de la agencia es como si hay un lanzamiento y hay unas medidas transitorias. Y estamos en la fase de hacer acuerdo con el CEDETI y con la de para la transferencia de activos del espacio, porque la agencia lleva todo el espacio. Decía antes en el principio de la intervención que eso es una ley, formada de los ministros, y las leyes no se cuestionan. Entonces, si pones que el CEDETI siga a cargo del Centro Europa, también deberías poner el Ministerio de Defensa, debería, digamos, transferir información, programas, digo, porque al final va a ser así. Sí. Entonces, bueno, yo creo que con estos comentarios estoy de acuerdo en el 98% de tu respuesta. Bueno,
Claro, aquí hay que generar debate, ¿eh? No, estoy de acuerdo con las dos apreciaciones que has hecho. Estamos en debate.